El sol de la mañana de mi cumpleaños se filtró por la ventana de mi cocina, igual que lo había hecho durante los últimos 15 años en esta casa. Suave, predecible, cálido. Yo estaba en la encimera, midiendo café con la misma cuchara de cerámica azul que usaba desde que Diego tenía 10 años, cuando los cumpleaños significaban tortitas caseras y tarjetas dibujadas a mano pegadas en la nevera. 55 hoy. No es exactamente un hito que se celebre con fanfarria, pero había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en los momentos de calma. El café estaría perfecto, justo lo suficientemente fuerte. Quizás llamaría a mi vecina Rosa más tarde, o iría caminando a la pastelería del barrio a por esa tarta de limón que tanto me apetecía probar. Fue entonces cuando vi el sobre en la mesa de la cocina, de color crema, papel caro. Mi nombre escrito con la letra esmerada de Diego en el anverso. Las mismas letras precisas que practicaba de niño cuando le enseñé a escribir en cursiva durante aquellas largas tardes de verano. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. Una tarjeta de cumpleaños. Qué considerado por su parte recordarlo, especialmente con su apretada agenda de trabajo y su nueva novia absorbiendo tanto de su tiempo últimamente. Dejé la taza de café y tomé el sobre, sintiendo su peso. Más pesado que una simple tarjeta. Tal vez me había escrito una carta, como solía hacer cuando se iba de campamento. Aquellas cartas habían sido tesoros, pensamientos desordenados sobre la amistad y la morriña, siempre terminando con un «te quiero, mamá», en su caligrafía temblorosa. Deslicé el dedo por la solapa y saqué los papeles. Lo primero que vi fue un membrete oficial. No era una tarjeta de cumpleaños. No era una carta. Eran documentos legales, fríos y formales, con un lenguaje que me revolvió el estómago incluso antes de que mi mente pudiera procesar completamente lo que estaba leyendo. Notificación de ingreso en centro residencial asistido. Efectivo de inmediato. Firmado por tutor legal. Las palabras se emborronaron mientras las leía una, luego dos, y una tercera vez, esperando haber entendido mal algo, que fuera algún tipo de error terrible. Pero allí estaba mi nombre en la parte superior, escrito correctamente. Y allí estaba la firma de Diego en la parte inferior, firme y definitiva. Mi hijo, el chico que había criado sola después de que su padre se fuera, el joven al que le pagué la universidad con mi sueldo de profesora y clases particulares los fines de semana, la persona en la que había confiado mi vida, había firmado papeles para internarme en una residencia de ancianos, el día de mi cumpleaños. Me hundí en la silla de la cocina, la misma donde le había ayudado con los deberes todas las noches durante 12 años, donde habíamos comido incontables veces juntos, donde justo el mes pasado se había sentado frente a mí, explicando por qué ya no podía visitarme tan a menudo porque su vida se estaba complicando. La segunda página detallaba los arreglos. Residencia Girasol, centro asistido. Se había reservado una habitación. El transporte llegaría esta tarde para recogerme. Las pertenencias personales debían limitarse a una maleta. El resto sería gestionado apropiadamente. Mis manos temblaban, pero no de rabia. Todavía no. Esto se sentía como otra cosa, un dolor profundo y hueco que comenzó en mi pecho y se extendió hasta que incluso las puntas de mis dedos se sintieron frías. El teléfono sonó, rompiendo el silencio que se había instalado a mi alrededor como una pesada manta. El número de Diego en la identificación de llamada. Lo miré fijamente durante 3 timbrazos antes de contestar, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Dime, hijo». «Mamá». Su voz era nítida, profesional. «¿Tienes los papeles?» «No». «Feliz cumpleaños, mamá». «No, necesito explicarte algo». Solo la confirmación de que había recibido mi aviso de desahucio de la vida que había construido. «Los tengo», dije en voz baja. «Mira, sé que esto parece repentino, pero es lo mejor. Te estás haciendo mayor, y vivir sola ya no es seguro. ¿Y si te caes? ¿Y si pasa algo y no hay nadie cerca para ayudar?» Casi me río. ¿Cuándo fue la última vez que él había estado cerca para ayudarme con algo? ¿Cuándo fue la última vez que se quedó a una comida completa cuando me visitó? «No me he caído, Diego. Estoy bien». Eso es lo que dice todo el mundo hasta que ya no lo están. ¿Y entonces qué? No puedo estar preocupándome por ti constantemente. Tengo que pensar en mi propia vida. Su propia vida, por supuesto. El ascenso que perseguía. La novia que trabajaba en su edificio de oficinas y que le había dejado claro que cuidar de padres mayores no era parte de su plan de vida.
el nuevo piso en el centro con encimeras de granito y sin espacio para fotos familiares. La residencia es muy agradable, continuó, como si me estuviera vendiendo un paquete de vacaciones. Habitaciones privadas, actividades, personal médico profesional. Probablemente harás amigos. Te vendrá bien estar rodeada de gente de tu quinta. Gente de mi quinta. Como si 55 me hiciera anciana. Como si 15 años de jubilación de la enseñanza me hubieran vuelto de alguna manera incompetente para gestionar mi propia vida. ¿Visitaste este lugar? Pregunté. Una pausa. Miré la página web. Las reseñas son excelentes. La página web. Había elegido mi futuro hogar desde la página web, probablemente durante la pausa del mediodía entre reuniones. ¿Cuándo sucede esto? Yo ya lo sabía, pero necesitaba escucharlo decirlo. La furgoneta de transporte viene a las 2. Deberías empezar a empacar. Solo lo esencial. Ellos te proporcionan todo lo demás que necesitarás. Todo lo demás que necesitaré. Como si toda una vida de recuerdos y posesiones pudiera reducirse a lo esencial que cabe en una sola maleta. Diego, dije, mi voz apenas un susurro. Es mi cumpleaños. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no estaba diciendo. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento de que este momento era particularmente cruel. Solo el sonido de su respiración al otro lado de la línea. Lo sé, dijo finalmente. Pero la habitación estaba disponible hoy y hay lista de espera. Si no la tomamos ahora, podrían pasar meses hasta que haya otra apertura. Tomamos, como si esta decisión se hubiera tomado juntos, como si me hubieran consultado sobre algo. Tengo que irme, dijo. Una emergencia de trabajo. Pero esto es bueno, mamá. Ya verás. A veces necesitamos que otras personas tomen las decisiones difíciles por nosotros. La línea se cortó, dejándome sola con los papeles oficiales, el café enfriándose y la mañana de cumpleaños que se había transformado en algo irreconocible. Me quedé sentada allí por un largo rato, viendo motas de polvo bailar a la luz del sol que entraba por la ventana. 15 años había vivido en esta casa. 15 años de pagos de hipoteca que nunca falté, de reparaciones que manejé yo misma, de vecinos que sabían mi nombre y me saludaban cuando trabajaba en el jardín. El jardín. ¿Quién regaría mis tomates? Fue entonces cuando supe que no iba a luchar contra esto, no porque estuviera de acuerdo, sino porque algo dentro de mí se había roto silenciosamente y no tenía la energía para recomponerlo. Cuando tu propio hijo te mira y ve una carga que gestionar en lugar de una persona a la que amar, ¿por qué queda luchar? Doblé los papeles cuidadosamente y subí a empacar mi maleta. La furgoneta llegó exactamente a las 2 en punto, ni las 2:15, ni las 2:30, exactamente las 2. Observé desde la ventana de mi dormitorio cómo el conductor revisaba su portapapeles. Luego miraba los números de la casa para confirmar que tenía la dirección correcta. Un vehículo blanco con transporte residencia Girasol, pintado en letras azules alegres en el lateral, como si trasladar a personas reacias de sus hogares fuera algo que anunciar con colores brillantes. Había empacado cuidadosamente. Una maleta, como se me indicó. Dentro, ropa para 7 días, mis gafas de lectura, el pequeño álbum de fotos con imágenes de Diego de niño, el rosario de mi madre y el ejemplar gastado de Como agua para chocolate, que había leído al menos 20 veces. Todo lo demás, 40 años de materiales de enseñanza, adornos de Navidad coleccionados de estudiantes durante décadas, la colcha que mi hermana me hizo antes de fallecer, se quedaría atrás para que Diego lo gestionara apropiadamente. El conductor era más joven de lo que esperaba, quizás 30, con ojos amables y una forma de hablar cuidadosa que sugería que había hecho esto antes. Se presentó como Marcos y se ofreció a llevar mi maleta, lo que me pareció innecesariamente gentil para alguien en mi situación. ¿Pensaba que era frágil? ¿El papeleo de Diego incluía alguna nota sobre mi estado mental? Tómese su tiempo, señora Herrera, dijo Marcos, esperando junto a la puerta principal mientras yo echaba un último vistazo alrededor. Sé que esto no es fácil. No es fácil. Una frase tan simple para un trastorno tan completo. Asentí y cerré la puerta con llave detrás de mí, dejando caer las llaves en mi bolso. Diego las recogería más tarde, junto con todo lo demás que alguna vez fue mío. El viaje a Residencia Girasol tardó 45 minutos a través de barrios que nunca había visto.
pasando por polígonos industriales y centros comerciales, y finalmente, llegando a una zona donde todo parecía más nuevo y más caro. El tipo de lugar donde Diego se sentiría cómodo visitando, si es que elegía visitar. Marcos intentó conversar al principio, comentarios sobre el clima, preguntas sobre si había vivido en la ciudad por mucho tiempo, pero algo en mi silencio debió decirle que no estaba lista para discutir mis circunstancias con un extraño, y finalmente se concentró en conducir mientras un suave jazz sonaba en la radio. Residencia Girasol se asentaba en un terreno perfectamente cuidado, todo ladrillo rojo, columnas blancas y macizos de flores dispuestos con precisión matemática. Parecía un resort. Si los resorts requerían evaluaciones médicas y tenían unidades de memoria cerradas, el cartel junto a la entrada enumeraba las comodidades: cocina de autor, programas de actividades, personal médico 24 horas, preciosos jardines, todo diseñado para hacer que los familiares se sintieran mejor acerca de sus decisiones. El proceso de admisión tardó 3 horas, formularios para firmar, historial médico para revisar, acuerdos financieros para confirmar. Una administradora alegre llamada Laura me guió a través de cada documento, explicando políticas sobre horarios de visita y horas de comida y cómo se manejaban las pertenencias personales. Su voz tenía la amabilidad practicada de alguien que se especializaba en hacer que la vida institucional sonara atractiva. «Le encantará aquí, señora Herrera», me aseguró Laura, llevándome por un pasillo alfombrado bordeado de obras de arte motivacionales. Tenemos clubes de lectura, actividades de jardinería, noches de cine, y el comedor sirve comida maravillosa, mucho mejor que cocinar para usted misma, mejor que cocinar para mí misma. Como si preparar mis propias comidas hubiera sido alguna carga terrible en lugar de uno de los pequeños placeres que hacían que cada día se sintiera intencionado. Mi habitación estaba en el segundo piso, con vistas al aparcamiento. Limpia, funcional, con una cama individual, una pequeña cómoda y una silla colocada junto a la ventana. Las paredes estaban pintadas de amarillo pálido, probablemente elegido por algún consultor que había leído que el amarillo era alegre y tranquilizador. Un baño apenas lo suficientemente grande para dar la vuelta, espacio para la vida truncada de una persona. La cena se sirve de 5 a 7, explicó Laura, marcando elementos en su portapapeles. El desayuno comienza a las 6:30. Hay un horario de actividades publicado junto a los ascensores. ¿Alguna pregunta? Negué con la cabeza. ¿Qué había que preguntar? ¿Cómo deshacer las últimas 8 horas? ¿Cómo llamar a mi hijo y preguntarle por qué pensaba que esto era amor? Después de que Laura se fue, desempacé mi maleta metódicamente, colgando mi ropa en el pequeño armario que nunca estaría lleno, colocando mis pocas pertenencias personales en la superficie de la cómoda. El álbum de fotos fue a la mesita de noche, junto a la lámpara genérica que probablemente había iluminado cientos de transiciones similares. Esa primera noche, llamé a Diego desde el teléfono al lado de mi cama. Contestó al tercer timbrazo, con la voz distraída. «¿Mamá? ¿Cómo va todo?» «Estoy aquí», dije simplemente. «Bien. ¿Ves? Te dije que estaría bien. ¿La gente es agradable? Son profesionales. Eso es importante. Cuidado profesional, personal capacitado, mucho más seguro que vivir sola». Ahí estaba de nuevo, el énfasis en la seguridad, como si toda mi vida hubiera sido una larga emergencia a punto de suceder, como si 55 años navegando con éxito por el mundo no significaran nada cuando se sopesaban contra su necesidad de conveniencia. «La habitación es pequeña», dije. «Bueno, no necesitas mucho espacio. Probablemente es más fácil de mantener limpia. Más fácil. Todo en mi nueva vida iba a ser más fácil, según Diego. Comidas más fáciles, limpieza más fácil, atención médica más fácil. Lo único que no sería más fácil era fingir que esto se sentía como un hogar. Escucha, mamá, no puedo hablar mucho. Voy a cenar con unos clientes, pero me alegro de que te estés instalando bien. ¿Me visitarás este fin de semana? Una pausa. Lo intentaré. Este nuevo proyecto es realmente exigente, y Sara tiene esa cosa con su hermana el sábado. Sara, la novia que nunca me había conocido, pero que de alguna manera había influido en la decisión de reubicar toda mi vida. Me pregunté qué habría dicho ella cuando Diego le contó su plan. ¿Le dio las gracias por eliminar la inconveniencia de una madre mayor? ¿Se ofreció a ayudarle a buscar residencias por internet? Está bien, dije.
Lo entiendo. Estás siendo muy madura con esto, mamá. Lo agradezco. Madura. Otra forma de decir que agradecía que no le estuviera dificultando su elección. La llamada duró exactamente 7 minutos. Lo sé porque miré el reloj digital al lado de la cama, contando los momentos hasta que él encontrara una forma educada de escapar de la conversación. Cuando la línea se cortó, me senté en la habitación amarilla y escuché los sonidos de la vida institucional asentándose a mi alrededor. Pasos en los pasillos, programas de televisión amortiguados, el distante ruido de la preparación de la cena. Más tarde esa noche, me uní a los otros residentes en lo que Laura había llamado la sala comunitaria. 15 o 20 personas dispersas en muebles desgastados, algunos viendo un concurso con el volumen demasiado alto, otros haciendo crucigramas o leyendo revistas. La conversación era escasa y cautelosa, el tipo de interacción educada entre extraños que han sido arrojados juntos por circunstancias fuera de su control. Una mujer llamada Elvira se presentó durante una pausa publicitaria. 82 años. Se mudó aquí después de que su hija decidiera que no podía manejar sus medicamentos correctamente. La hija de Elvira visitaba cada 2 domingos, trayendo flores y quedándose exactamente 1 hora antes de recordar recados importantes que requerían su atención inmediata. El truco, susurró Elvira, es no esperar demasiado. Ya se sienten bastante culpables sin que nosotras lo empeoremos. Empeorarlo. Como si nuestros sentimientos sobre ser descartadas fueran de alguna manera una carga adicional para las personas que habían hecho el descarte. Esa noche, acostada en la cama estrecha con sábanas institucionales que olían a lejía industrial, miré al techo e intenté entender qué había pasado con mi relación con Diego. ¿Cuándo había cambiado su preocupación de un cuidado amoroso a una gestión eficiente? ¿Cuándo dejé de ser su madre y me convertí en su obligación? Pensé en todas las veces durante el último año en que había parecido distraído durante nuestras conversaciones, revisando su teléfono mientras yo hablaba, respondiendo a mis preguntas con respuestas vagas que sugerían que realmente no estaba escuchando. El declive gradual de las visitas, la forma en que había comenzado a llamar en lugar de pasar, el sutil cambio en su tono al hablar de mi futuro. ¿Había Sara sido parte de esas conversaciones? ¿Habían discutido mi situación durante cenas en restaurantes que yo no podía pagar, sopesando la inconveniencia de mi independencia frente a la simplicidad del cuidado profesional? ¿Le había animado a ver esto como una solución práctica en lugar de una traición? La peor parte no era la soledad o la pérdida de independencia. La peor parte era la creciente comprensión de que Diego se sentía aliviado. Que sacarme de su vida diaria había levantado alguna carga que yo no sabía que estaba creando, que su amor por mí, si es que todavía existía, era ahora algo que gestionar desde una distancia segura. Pasaron 3 semanas antes de que Diego visitara, 3 semanas de aprender los ritmos de la vida institucional, de participar en actividades de manualidades que se sentían diseñadas para niños, de comer comidas preparadas para personas que aparentemente habían perdido todo sentido del gusto junto con su independencia. 3 semanas de ver a otros residentes recibir visitas mientras yo inventaba excusas de por qué mi hijo estaba demasiado ocupado para venir. Cuando finalmente llegó, fue un martes por la tarde cuando la mayoría del personal estaba cambiando de turno, y las áreas comunes parecían cansadas y con poco personal. Llevaba su caro traje azul marino, el que le ayudé a elegir para las entrevistas de trabajo hace 3 años, y llevaba flores de la tienda de comestibles, margaritas todavía envueltas en plástico con una pegatina de 4,99 o parcialmente despegada. «Te veo bien, mamá», dijo, aunque sus ojos ya estaban escaneando la habitación como si catalogara detalles para informar a otra persona más tarde. Descansada, descansada, porque aparentemente todo lo que había necesitado era ser relevada de la agotadora carga de gestionar mi propia vida. Nos sentamos en la zona de visitas, un rincón de la sala principal con sillas dispuestas para sugerir privacidad, sin dejar de ser completamente visibles para el personal y otros residentes. Diego se sentó en el borde de su asiento como alguien listo para irse en el primer momento oportuno. «¿Cómo te estás instalando?», preguntó, de la misma manera en que podría preguntarle a un compañero de trabajo sobre una nueva tarea. «Está bien», dije, porque ¿qué más podía decir? ¿Que extrañaba la ventana de mi cocina donde los cardenales venían a alimentarse todas las mañanas?
que los colchones institucionales me dolían la espalda de formas en que mi vieja cama nunca lo había hecho, que estar rodeada de gente no curaba la soledad cuando ninguna de esas personas había elegido estar allí. Bien, me preocupaba que tuvieras problemas para adaptarte, pero siempre has sido adaptable. Adaptable. Otra palabra que hacía que mi cumplimiento sonara como una virtud en lugar de un mecanismo de supervivencia. Te he traído algo. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tableta, todavía en su caja. Pensé que querrías estar conectada. Ya sabes, videollamadas, correo electrónico, juegos. La tableta era elegante y cara. El tipo de regalo que demostraba consideración sin requerir pensamiento real. Le di la vuelta en mis manos, sintiendo su peso. Realmente no sé cómo usar algo así, dije. Es fácil. Sara me ayudó a elegirla. Dice que a su abuela le encanta la suya. Sara de nuevo. Incluso mis regalos estaban siendo filtrados a través de las preferencias de una mujer que nunca me había conocido, pero que aparentemente tenía opiniones firmes sobre lo que las madres mayores necesitaban para mantenerse ocupadas. Hay wifi aquí, ¿verdad? Continuó Diego. Puedes ver películas, leer libros en línea. Te dará algo que hacer. Algo que hacer. Como si mi problema fuera el aburrimiento en lugar del desplazamiento. Como si el entretenimiento pudiera sustituir el propósito. Pasé la siguiente hora tratando de parecer agradecida, mientras Diego me demostraba funciones que no entendía en un dispositivo que no quería. Me habló de la manera en que yo una vez les había hablado a mis estudiantes con más dificultades, paciente pero ligeramente condescendiente, explicando conceptos simples con claridad exagerada. ¿Ves? Solo tocas aquí para abrir la cámara y aquí para hacer una videollamada. Podemos hablar cara a cara cuando quieras. Cuando yo quisiera, pero presumiblemente solo cuando él estuviera disponible para contestar. Asentí y sonreí y fingí que este frío pedazo de tecnología podía reemplazar la calidez de su presencia real. Cuando terminaron las horas de visita, Diego se levantó con obvio alivio, mirando su reloj de una manera que sugería que había estado midiendo mentalmente nuestra interacción. Te llamo pronto, prometió, ya buscando las llaves de su coche. Y recuerda, puedes llamarme en cualquier momento si hay algún problema. Un problema, no si necesitaba hablar, o si lo extrañaba, o si quería saber sobre su día, solo si había un problema que requiriera su intervención. Después de que se fue, me senté con la tableta en mi regazo e intenté no llorar delante de los otros residentes. Elvira, que había estado fingiendo leer una revista mientras claramente escuchaba nuestra conversación, se acercó y se sentó a mi lado. Las primeras visitas siempre son difíciles, dijo en voz baja. Se sienten culpables, así que traen regalos para sentirse mejor. Lo hizo con buena intención, dije, aunque las palabras sonaban huecas. Claro que sí, todos lo hacen con buena intención. Eso es lo que lo hace mucho peor. Esa noche, intenté usar la tableta, luchando con la interfaz desconocida mientras la cena se enfriaba en la bandeja a mi lado. La pantalla era demasiado brillante, el texto demasiado pequeño, toda la experiencia frustrante de maneras que me hicieron sentir exactamente tan incompetente como Diego aparentemente creía que era. Cuando finalmente logré descubrir la función de videollamada, intenté comunicarme con él. La llamada fue directamente al buzón de voz. Su voz, nítida y profesional, invitándome a dejar un mensaje después del tono. «Hola, hijo», dije a la pantalla, sintiéndome tonta hablando con mi propio reflejo en el rectángulo negro. «Solo quería darte las gracias por la tableta. Es muy bonita. Te quiero». Nunca devolvió la llamada. 2 días después, lo intenté de nuevo durante lo que pensé que podría ser su pausa para el almuerzo. Esta vez contestó, pero pude ver que estaba en su oficina, distraído por algo en la pantalla de su ordenador. «Hola, mamá. ¿Qué tal va la tableta?» «Me está costando acostumbrarme», admití. «Tal vez podrías enseñarme más funciones la próxima vez que me visites». «Claro, definitivamente. Oye, de hecho, me alegro de que hayas llamado. Necesito hablar contigo sobre algo». Algo en su tono hizo que mi estómago se encogiera. Había aprendido a reconocer esa inflexión particular, la que usaba cuando daba noticias que sabía que no me gustarían. «La casa», continuó, sin mirar directamente a la cámara. «He estado pensando, y realmente no tiene sentido seguir pagando el IBI y el mantenimiento de un sitio que está simplemente vacío. La casa, mi casa, el lugar al que esperaba volver algún día, aunque esa expectativa nunca se había confirmado oficialmente.
Ya hablé con una inmobiliaria, continuó Diego rápidamente, como si la velocidad pudiera suavizar el impacto. Cree que podemos obtener un precio realmente bueno en este mercado. El dinero puede ir destinado a tu cuidado aquí, tal vez ascenderte a una habitación más grande. Ascenderte. Otra vez, ese pronombre colaborativo que transformaba sus decisiones unilaterales en empresas conjuntas. Estás vendiendo la casa, dije. Es lo más práctico, mamá. Ya no la necesitas, y el dinero será útil para tus futuros gastos de atención. Futuros gastos de atención, porque aparentemente ya estaba planeando mi deterioro continuo, calculando la economía de mi declive. ¿Qué pasa con mis cosas? ¿Mis muebles? ¿Mis libros? Revisaré todo. Guardaré cualquier cosa que tenga valor sentimental. El resto podemos donarlo o venderlo. Hay empresas que se encargan de las ventas de patrimonio. Lo hacen fácil. Ventas de patrimonio. Como si ya hubiera muerto y mis posesiones se estuvieran distribuyendo entre extraños que solo las veían como posibles gangas. Diego, dije, tratando de mantener la voz firme, esa casa tiene 15 años de mi vida. ¿Podrías esperar un poco? ¿Hasta que estemos seguros de que este arreglo es permanente? La mirada que me dio a través de la pantalla fue paciente pero firme, la expresión de alguien que explica la realidad a un niño. Mamá, esto es permanente. Cuanto antes lo aceptemos, mejor. Ya no puedes vivir de forma independiente. Los médicos lo dejaron claro en la evaluación. ¿Qué médicos? ¿Qué evaluación? Esta era la primera vez que oía hablar de cualquier evaluación médica de mis capacidades. ¿Qué evaluación? Pregunté. La que el doctor Martínez hizo antes de que te mudaras. Procedimiento estándar para admisiones. Notó algunos problemas de memoria, problemas con la gestión de medicamentos. Problemas de memoria, gestión de medicamentos. Tomaba 2 pastillas al día, una para la presión arterial, otra para el colesterol, y nunca había omitido una dosis en 5 años. El doctor Martínez había hablado conmigo durante exactamente 10 minutos durante mi admisión, haciendo preguntas rutinarias sobre el historial médico mientras escribía notas que yo nunca vi. No tengo problemas de memoria, dije. Eso es exactamente lo que diría alguien con problemas de memoria, respondió Diego, y había algo casi gentil en su crueldad, como si realmente creyera que me estaba ayudando a comprender mis propias limitaciones. La llamada terminó poco después de eso, con Diego prometiendo avisarme cuando se vendiera la casa y asegurándome que todo esto era para bien. Me senté en mi habitación amarilla, sosteniendo la tableta que se sentía más pesada de lo que había sentido cuando me la dio, y me di cuenta de que estaba desapareciendo pieza por pieza, primero mi independencia, luego mi hogar. Ahora incluso mi propia percepción de mi competencia mental estaba siendo reescrita por personas que sabían lo que era mejor para mí. La casa se vendió en 3 semanas. Diego llamó para decírmelo mientras yo estaba sentada en la sala comunitaria, escuchando a medias a un residente llamado Paco quejarse de que el café estaba demasiado aguado y la televisión demasiado alta. Lo observé gesticular enfáticamente al miembro del personal que fingía preocuparse por sus quejas mientras claramente planeaba su escape de la conversación. «Grandes noticias, mamá». La voz de Diego crepitó a través del pequeño altavoz de la tableta. Conseguimos el precio de venta. De hecho, un poco por encima del precio de venta. El mercado está muy fuerte ahora mismo. Debería haber sentido algo. Dolor, rabia, pérdida. En cambio, me sentí curiosamente vacía, como si esta separación final de los lazos con mi vida anterior fuera solo otro detalle administrativo para marcar en la lista de Diego. Eso es bueno, me oí decir. Los compradores quieren cerrar rápidamente, así que voy a alquilar un trastero para cualquier cosa que valga la pena guardar. Encontré esta gran empresa que se especializa en organización de patrimonio. Se encargarán de todo profesionalmente. Profesional. Incluso el desmantelamiento de mi vida se haría con experiencia profesional. Sara me ha estado ayudando a revisar las cosas. Continuó. Tiene buen ojo para lo que es valioso versus lo que es solo cachivache sentimental. Cachivache sentimental. 40 años de materiales de enseñanza que habían moldeado mentes jóvenes. Adornos de Navidad que llevaban recuerdos de celebraciones escolares y tradiciones familiares. Libros que había coleccionado uno por uno, cada uno representando un momento en el que algo me había conmovido lo suficiente como para llevarlo a casa permanentemente. ¿Guardaste la vajilla de mi abuela?, pregunté. ¿El juego floreado? Sara lo buscó en línea.
En realidad, no vale nada. Pero guardé un par de piezas que quizás quieras para tu habitación aquí. Un par de piezas. La vajilla de 12 servicios que mi abuela había ahorrado durante meses para comprar, traída pieza por pieza a América en su maleta cuando huyó de la Revolución. Los platos que habían servido todas las comidas importantes de mi infancia, cada cena navideña que había organizado, reducidos a un par de piezas que podrían caber en mi cómoda de residencia Girasol. ¿Qué pasa con mis libros? La mayoría fueron a donación, pero guardé ese libro de cocina que siempre usaste y los álbumes de fotos. Lo importante, según lo determinado por alguien que nunca había leído esos libros, nunca había entendido por qué había guardado ciertos volúmenes durante décadas, no porque fueran valiosos, sino porque habían sido compañeros durante largos veranos e inviernos solitarios. La llamada terminó con las promesas habituales de Diego de visitarme pronto, aunque su definición de pronto se había estirado para acomodar intervalos cada vez más largos entre apariciones. Después de que colgó, me senté sosteniendo la tableta en silencio e intenté recordar cómo había sido mi cocina a la luz de la mañana, pero la imagen ya se estaba desvaneciendo, siendo reemplazada por el beige institucional de mi entorno actual. Esa noche, no fui a cenar. La idea de sentarme en el comedor, manteniendo una conversación educada sobre medicamentos y visitas al médico, mientras las posesiones de mi vida se cargaban en camiones de donación, se sentía insoportable. En cambio, me acosté en mi cama estrecha y miré al techo, contando los pequeños agujeros en las baldosas acústicas hasta que los números se confundieron. Un miembro del personal llamó alrededor de las 7:30, una joven llamada Sara, que había sido amable conmigo durante mis primeras semanas difíciles. Se asomó por la puerta con genuina preocupación. «Señora Herrera, ¿se perdió la cena? ¿Se encuentra bien?» «Solo cansada», dije, lo cual era cierto de maneras que no tenían nada que ver con el agotamiento físico. Le guardé un plato, pastel de carne esta noche, no tan malo como suena. Tenía buena intención, pero la idea del pastel de carne institucional me revolvió el estómago. «Gracias, pero no tengo hambre». Sara se quedó en el umbral, claramente queriendo ayudar, pero sin saber cómo abordar el tipo de tristeza que no se podía arreglar con una bandeja de cena y una conversación alegre. «¿Hay algo más que pueda traerle? ¿Quizás un té?» «No, gracias. Solo necesito descansar». Después de que se fue, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué la única cosa de la que no le había hablado a Diego, la única posesión que había escondido incluso de mí misma hasta este momento en que todo lo demás se había ido. Una pequeña caja de madera, no más grande que mi palma, que había metido en la esquina de mi maleta hacía 3 meses. Dentro de la caja había una llave, no la de mi casa. Diego había recogido esa llave junto con todo lo demás. Esta era más antigua, más pequeña, empañada por la edad. La llave de una caja de seguridad que había abierto hace 25 años y a la que había agregado regularmente, guardando pequeñas cantidades siempre que podía. Billetes de 20 euros, a veces 50, cuando había tenido un mes particularmente bueno dando clases particulares. Dinero que Diego no conocía, porque abrí la cuenta cuando él estaba en la universidad, usando mi apellido de soltera para mantenerlo separado de nuestras finanzas domésticas. No era mucho, quizás 8.000 euros a lo largo de los años. Nada que cambiara mis circunstancias drásticamente, pero suficiente para demostrarme a mí misma que no estaba completamente indefensa, que no dependía enteramente de la misericordia de personas que me veían como una carga que gestionar. Nunca tuve la intención de esconderle dinero a Diego. Cuando abrí la cuenta por primera vez, estaba destinado a ser una sorpresa, un pequeño colchón que podría aportar a su boda algún día, o usar para ayudar con un pago inicial de su primera casa. Pero a medida que pasaron los años y sus visitas se hicieron menos frecuentes, sus llamadas más superficiales, dejé de agregar a la cuenta para él y comencé a pensar en ello como un seguro contra un futuro que empezaba a temer. Ahora entendía por qué alguna parte de mí había insistido en mantener este secreto, porque hay una diferencia entre elegir depender de alguien y ser obligada a depender de ellos, porque la dignidad a veces requiere tener opciones, incluso si nunca las usas. Las siguientes semanas se confundieron en una neblina de rutina que se sentía como ahogarse lentamente. Ejercicios matutinos diseñados para personas con problemas de movilidad que yo no tenía.
Actividades de manualidades que producían artículos decorativos que nadie necesitaba. Horas sociales donde los residentes comparaban medicamentos y se quejaban de hijos adultos que habían dejado de llamar. Participé en todo. Sonreí en los momentos apropiados. Expresé gratitud por servicios que no quería, pero por dentro, estaba desapareciendo. No la disolución dramática que Diego aparentemente esperaba, donde perdería gradualmente la memoria y necesitaría niveles crecientes de atención. En cambio, me estaba evaporando silenciosamente, volviéndome menos sustancial cada día hasta que me sentí como un fantasma rondando mi propia vida. Elvira se dio cuenta primero. «Tienes esa mirada», dijo una tarde mientras estábamos sentadas en el área del jardín, rodeadas de flores plantadas por personas que ya no vivían allí. «¿Qué mirada?» «La que dice que te estás rindiendo. La he visto antes. La gente se cansa de luchar contra un sistema que está convencido de que sabe lo que es mejor para ellos. Tal vez el sistema tiene razón», dije. «Tal vez esto es lo mejor». «Chorradas», dijo Elvira con sorprendente vehemencia. «Con perdón, pero eso es una completa chorrada. Tienes 55 años, no 95. Enseñaste en la escuela durante 20 años, criaste a un hijo tú sola, gestionaste tu propia casa hasta que alguien decidió que no podías. No hay nada malo en tu mente, excepto que les estás dejando que te convenzan de que sí lo hay. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque era conveniente para otra persona, porque resolvió un problema con el que no querían lidiar, porque confundieron amor con gestión y decidieron que la gestión era más fácil. Esa noche, soñé con mi vieja cocina por primera vez en semanas. Estaba de pie en la encimera, la luz de la mañana entrando por la ventana, el café preparándose con el ritmo familiar que había marcado el comienzo de miles de días. Pero cuando me di la vuelta, la casa estaba vacía, no solo de gente, sino de todo lo que la había hecho un hogar. Solo paredes y suelos y el eco de una vida que se había vivido plenamente hasta que alguien decidió que era inconveniente. Me desperté en la oscuridad institucional, rodeada de los suaves sonidos de personas respirando en habitaciones como la mía, y me di cuenta de que no estaba lista para desaparecer. Todavía no, no así. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo este tiempo. A la mañana siguiente, tomé una decisión que se sintió tanto pequeña como monumental. En lugar de unirme a los otros residentes para la sesión programada de yoga en silla, salí al área del jardín y me senté en un banco frente al aparcamiento. No porque la vista fuera particularmente hermosa, sino porque podía ver la calle más allá de la valla, ver pasar coches con gente dentro, yendo a lugares que habían elegido ir. Por primera vez en meses, no estaba siguiendo un horario creado por otra persona. La rebelión fue minúscula. Perderse una actividad ni siquiera sería registrada por el personal a menos que contaran las cabezas. Pero para mí, fue la primera grieta en la coraza que había construido a mi alrededor. El primer momento en que elegí mi propia comodidad sobre las expectativas institucionales. Me quedé en ese banco durante 2 horas, viendo el mundo moverse más allá de los confines de Residencia Girasol. Una mujer pasó con un perro pequeño, deteniéndose para dejar que investigara olores interesantes con la paciencia de alguien que entendía que apresurarse estropeaba el placer del descubrimiento. Un camión de reparto se detuvo en la esquina, su conductor consultando un mapa antes de girar a la izquierda hacia barrios donde la gente firmaba por paquetes en sus propias casas. Libertades simples que había dado por sentadas durante 55 años. Cuando finalmente entré, Sara me preguntó si había disfrutado de mi paseo, y me di cuenta de que me había visto a través de la ventana, pero no había salido a redirigirme hacia las actividades aprobadas. Había algo en su sonrisa que sugería que entendía la importancia de elegir tus propios movimientos, incluso cuando las opciones eran limitadas. Esa tarde, llamé al banco desde el teléfono de mi habitación, no el banco que tenía mi antigua cuenta corriente. Diego había cerrado esa y transferido el saldo restante para ayudar a pagar mi atención. Este era un banco diferente, uno al otro lado de la ciudad, donde una caja de seguridad esperaba bajo mi apellido de soltera, conteniendo la única pieza de mi independencia que no había sido entregada a las decisiones de otras personas. Me gustaría programar una cita para acceder a mi caja de seguridad, le dije a la voz educada al otro lado. Ciertamente. ¿Cuándo le sería conveniente? ¿Cuándo me sería conveniente? La pregunta se sintió extraña después de meses de tener cada hora planificada por personas que sabían lo que era mejor para mi bienestar físico y mental. ¿Mañana por la tarde?
sugerí. Tenemos un hueco a las 2. ¿Le vendría bien? Sí, dije. Y la palabra se sintió como reclamar la propiedad de algo que había pensado que había perdido para siempre. El siguiente desafío fue llegar al banco. Residencia Girasol proporcionaba transporte para citas médicas y salidas aprobadas, pero dudaba que consideraran un viaje para acceder a recursos financieros personales como esencial para mi plan de atención. Podría pedirle a Diego que me llevara, pero eso requeriría explicar por qué necesitaba acceso a dinero que él no sabía que existía, y no estaba lista para esa conversación. Elvira resolvió mi problema con la franqueza característica. Mi nieta viene de visita cada 2 jueves, dijo cuando le expliqué mi situación en términos vagos. Es una buena chica, trabaja en uno de esos sitios de café en el centro. Probablemente te llevaría si se lo pides amablemente y te ofreces a pagarle la gasolina. No podría pedirle a una extraña. No es una extraña para mí, y yo respondo por ti. Además, le vendrían bien unos eurillos extra, y le gusta ayudar a la gente. Le hace sentirse útil de maneras que servir lates carísimos no lo hace. Elena resultó ser exactamente lo que Elvira había prometido. Una joven de 20 y tantos años, con la actitud sensata de su abuela, y la comprensión de que a veces las personas necesitaban lograr pequeñas misiones que importaban más de lo que parecían. Me recogió el jueves por la tarde en un coche pequeño decorado con pegatinas de cafetería y permisos de aparcamiento universitarios. La abuela dice que tienes que hacer un recado, dijo mientras me acomodaba en el asiento del pasajero. ¿Cosas de banco? Algo así. Genial. Tengo que recoger libros de texto después de todos modos, así que el horario funciona. No hizo preguntas durante los 20 minutos de viaje. Solo puso música que no reconocí y ofreció comentarios sobre los patrones de tráfico que sugerían que conocía bien la ciudad. Cuando llegamos al banco, dijo que esperaría en la cafetería de enfrente y me dio su número de teléfono en caso de que necesitara más tiempo de lo esperado. El vestíbulo del banco era exactamente como lo recordaba de mi última visita hace 3 años. Suelos de mármol, conversaciones susurradas, la gravedad particular que cultivan las instituciones financieras para sugerir permanencia y seguridad. Me acerqué al mostrador con mi llave e identificación, sintiéndome como alguien que accede a pruebas de una vida anterior. La caja de seguridad era más grande de lo que recordaba, y más pesada. Dentro, debajo de las pilas ordenadas de billetes de 20 y 50 euros que había acumulado durante 25 años, había otras cosas que había olvidado que había guardado. Mi diploma universitario, mis certificados de enseñanza, copias de evaluaciones de desempeño de directores que habían elogiado mi dedicación y eficacia en el aula, documentos que demostraban que había sido competente, responsable, valorada por personas que confiaban en mí con la educación de sus hijos. Me senté en la pequeña sala privada y leí las evaluaciones escritas por supervisores que habían observado mi enseñanza, que habían notado mi capacidad para conectar con estudiantes con dificultades, mis enfoques innovadores para los desafíos curriculares, mi liderazgo en los comités de departamento. Palabras como excepcional, dedicada e irreemplazable aparecían repetidamente en la caligrafía de personas que habían trabajado conmigo profesionalmente durante décadas. Esta era quien yo había sido antes de que Diego decidiera que no podía gestionar mis propios medicamentos, antes de que el doctor Martínez pasara 10 minutos determinando que tenía problemas de memoria, antes de que mi independencia se volviera inconveniente para las personas que pensaban que me amaban. Conté el dinero cuidadosamente. 8.340 euros. No lo suficiente para cambiar mis circunstancias drásticamente, pero suficiente para demostrar que había estado planeando mi futuro mucho antes de que nadie más decidiera planearlo por mí. Suficiente para demostrar que la mujer que había estado enseñando a niños y gestionando finanzas y viviendo de forma independiente no había desaparecido solo porque la habían colocado en un entorno diseñado para personas que necesitaban supervisión constante. Pero más que el dinero, encontré algo más en esa caja de seguridad. Un sentido de mí misma que había estado llevando todo el tiempo sin darme cuenta. El conocimiento de que había tomado buenas decisiones durante décadas, que había criado a un hijo exitoso y mantenido una carrera y contribuido a mi comunidad de maneras que importaban. La mujer que había abierto esta cuenta hace 25 años había estado pensando claramente en el futuro.
Había entendido que la independencia financiera significaba más que tener suficiente dinero. Significaba tener opciones. Había estado preparándose para posibilidades que no podía predecir, creando opciones para circunstancias que esperaba nunca enfrentar. Había sido exactamente el tipo de persona responsable y con visión de futuro que nunca debería haber sido declarada incompetente para gestionar su propia vida. Volví a guardar la mayor parte del dinero, quedándome solo con 500 euros en caso de que los necesitara para gastos inmediatos. Esto no se trataba de gastar el dinero, se trataba de saber que existía, de tener pruebas de que mi juicio y mis habilidades de planificación estaban intactas, independientemente de lo que cualquier otra persona creyera sobre mi competencia mental. Elena estaba leyendo libros de texto y tomando café cuando crucé la calle para reunirme con ella, luciendo exactamente como la joven responsable que Elvira había descrito. Levantó la vista cuando me acerqué a su mesa. ¿Todo fue bien? Mejor que bien, dije, y me di cuenta de que era verdad. En el viaje de regreso a Residencia Girasol, me sentí diferente. No transformada drásticamente, sino tranquilamente más firme, como una mesa que había estado tambaleándose hasta que alguien ajustó una pata crucial. Todavía estaba viviendo en una institución en contra de mi voluntad, todavía sujeta a horarios de comida y horarios de actividades y evaluaciones médicas que no necesitaba, pero ya no estaba desapareciendo. La mujer que había planeado con antelación durante 25 años no había sido borrada por las decisiones de otras personas. Había estado esperando pacientemente a que yo recordara que existía. Esa noche llamé a Diego, no porque necesitara algo de él, sino porque quería escuchar su voz con nuevos oídos, para entender lo que me había estado perdiendo en nuestras conversaciones. «Mamá, buen momento», dijo cuando contestó. «Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo te sientes?» Sentir, como si mis emociones fueran síntomas a monitorear en lugar de experiencias a respetar. «Me siento yo misma», dije, y escuché la confianza en mi voz que había estado ausente durante meses. «Eso es genial. El personal dice que estás participando en actividades, haciendo amigos. Estoy muy orgulloso de lo bien que te has adaptado». Adaptada. Otra palabra que hacía que mi cumplimiento sonara como crecimiento personal, en lugar de supervivencia institucional. «Diego», dije, «¿recuerdas cuando te enseñé a montar en bicicleta?» «Claro. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que te dije sobre caerte?» Una pausa. ¿Que caerte era parte de aprender? ¿Que caerte significaba que fuiste lo suficientemente valiente como para intentar algo difícil? ¿Que levantarse era lo que importaba? «Vale», dijo lentamente, preguntándose claramente a dónde se dirigía esta conversación. «Quiero que sepas que no me he caído. Me han empujado, pero no me he caído». Otra pausa, más larga esta vez. «Mamá, ¿te encuentras bien? Suenas diferente». Porque aparentemente la versión de mí que aceptaba todo sin cuestionar era la única versión que él encontraba cómoda. «Me siento lúcida», dije, más lúcida de lo que me he sentido en mucho tiempo. Ya no era dolor, era lucidez. La carta llegó un martes por la mañana, entregada con el correo regular que el personal de Residencia Girasol clasificaba y distribuía después del almuerzo. Casi no reconocí la caligrafía en el sobre. Letras delgadas y temblorosas que se parecían poco al guión seguro que recordaba. Pero la dirección del remitente era inconfundiblemente familiar. El edificio de apartamentos de Diego, aunque el número de apartamento era diferente al que había memorizado meses atrás. Esperé hasta la noche para abrirla. Algo sobre la caligrafía desconocida me hacía querer privacidad para cualquier mensaje que contuviera. En mi habitación, con la puerta cerrada y los sonidos institucionales de la preparación de la cena resonando desde el pasillo, abrí cuidadosamente el sobre. La carta era breve, escrita en papel de carta caro que parecía haber sido elegido para transmitir importancia. «Mamá, necesito verte este fin de semana. Hay algunas cosas que tenemos que discutir sobre tu cuidado y situación de vivienda. Estaré allí el sábado por la tarde. Por favor, asegúrate de estar disponible para hablar en privado. Esto es importante. Diego». Con cariño, espero que estés bien. Sin reconocimiento de que no habíamos hablado en 3 semanas a pesar de sus promesas de llamar con más frecuencia. Solo una notificación formal de que requería mi disponibilidad para una conversación sobre mis circunstancias, como si tuviera citas que cancelar u obligaciones sociales que reorganizar.
Leí la carta 3 veces, analizando el tono como un documento de un abogado en lugar de una comunicación de mi hijo. Algo era diferente. No solo la caligrafía. Eso podría explicarse por escribir rápidamente o usar un bolígrafo desconocido. Todo el tono se sentía forzado, casi desesperado bajo el lenguaje autoritario. Esa noche, el sueño me eludió. Yacía en la cama estrecha, escuchando los sonidos nocturnos de la instalación, conversaciones distantes entre miembros del personal, el suave tintineo de los ascensores, el grito ocasional de alguien perdido en sueños o recuerdos. Pero debajo de mi frustración habitual con el entorno institucional, otra cosa zumbaba silenciosamente: anticipación. Durante meses, cada interacción con Diego había seguido el mismo patrón: su cuidadosa gestión de conversaciones, diseñadas para asegurarse a sí mismo de que había tomado las decisiones correctas sobre mi vida. Sus preguntas habían sido superficiales, su atención dividida, sus visitas breves y programadas en torno a compromisos más importantes. Pero esta carta se sentía diferente, urgente, como si algo en su mundo cuidadosamente organizado hubiera cambiado de maneras que requerían mi aporte en lugar de solo mi cumplimiento. El viernes trajo una cantidad inusual de actividad en Residencia Girasol. 3 familias separadas recorrieron la instalación, guiadas por la predecesora de Laura, una mujer más joven cuyo entusiasmo por las comodidades se sentía forzado y ensayado. Observé desde la sala comunitaria cómo gesticulaba hacia los calendarios de actividades y las características del comedor, explicando los beneficios del cuidado profesional a hijos adultos que asentían seriamente mientras sus padres mayores miraban a su alrededor con expresiones de resignada derrota. Una de las familias se detuvo cerca de donde yo estaba sentada, y escuché un fragmento de conversación que me produjo un escalofrío inesperado. «El compromiso financiero es significativo», le decía la mujer a un hombre de unos 50 años, que seguía revisando su teléfono mientras su madre examinaba las revistas en la mesa de café. «Pero cuando se consideran los costes alternativos del cuidado en casa, más los problemas de responsabilidad de dejar a alguien solo que podría estar desarrollando problemas cognitivos». Problemas cognitivos. La frase que aparentemente me había sido aplicada sin mi conocimiento, transformando mi preferencia por la independencia en evidencia de deterioro mental. El hombre asintió distraídamente. Cierto, cierto. ¿Y la situación de la lista de espera? Actualmente alrededor de 6 meses para una habitación privada, respondió la administradora. Aunque eso puede cambiar rápidamente si las circunstancias de alguien cambian o deciden trasladarse con la familia a otras zonas. Trasladarse con la familia, el eufemismo que usaban cuando los residentes eran trasladados a diferentes instalaciones, o, me di cuenta con un sobresalto, cuando eran llevados a casa por parientes que habían cambiado de opinión sobre el cuidado profesional. El sábado por la tarde llegó con el tipo de clima otoñal brillante que hacía que el mundo fuera de las ventanas de Residencia Girasol pareciera particularmente atractivo. Me coloqué en la zona de visitas temprano, vigilando el aparcamiento en busca del coche familiar de Diego, mientras intentaba comprender por qué mi estómago se sentía apretado con algo que no era del todo ansiedad ni del todo esperanza. Cuando llegó, apenas lo reconocí. La postura segura que recordaba había sido reemplazada por algo que parecía agotamiento. Su traje caro colgaba de manera diferente, como si hubiera perdido peso, y había sombras bajo sus ojos que el maquillaje apenas podía ocultar. Se movía como alguien que lleva cargas invisibles. «Mamá», dijo, acomodándose en la silla frente a mí sin nada de su habitual impaciencia por mantener la visita breve. «Gracias por sacar tiempo». Sacar tiempo. Como si mi horario en Residencia Girasol estuviera repleto de compromisos urgentes. «Por supuesto, hijo. ¿Te encuentras bien? Pareces cansado». Y desestimó mi preocupación con un gesto que me recordó a sí mismo de niño, desviando preguntas sobre deberes o tareas que prefería no discutir. «Estoy bien. Solo he estado trabajando mucho. En realidad, eso es parte de lo que quería hablar contigo». Hizo una pausa, pareciendo ordenar sus pensamientos de una manera que era inusual. El Diego que yo conocía abordaba las conversaciones difíciles con la misma eficiencia metódica que aplicaba a su vida profesional. Esta vacilación se sintió extraña. «Ha habido algunos cambios en el trabajo», continuó finalmente. «La empresa se está reestructurando, y mi puesto, bueno, ha sido eliminado». «Eliminado».
Una palabra tan clínica para la destrucción de la carrera y la seguridad financiera de alguien. Lo siento, Diego. ¿Cuándo pasó esto? Hace 3 semanas. Quería decírtelo, pero seguía pensando que ya tendría algo más alineado. El mercado laboral está más difícil de lo que esperaba. Hace 3 semanas. Alrededor del momento en que sus llamadas se habían vuelto aún más infrecuentes y distraídas. Mientras yo me había estado preocupando de haberlo decepcionado aún más, él había estado lidiando con su propia crisis. Sara y yo... comenzó. Luego se detuvo, frotándose la cara con ambas manos. Sara y yo tampoco estamos juntos ya. La noticia me golpeó con una complejidad inesperada. Debería haberme sentido reivindicada. La mujer que había influido en las decisiones sobre mi vida se había ido. Pero en su lugar, sentí algo más cercano a la simpatía por Diego, quien estaba descubriendo que las personas a las que había priorizado sobre las relaciones familiares podrían no ser tan permanentes como él había creído. Lo siento, dije de nuevo, y lo dije en serio. Dijo que no podía manejar la incertidumbre, mi situación laboral, la presión financiera, tener que pensar en mantener. Hizo un gesto vago alrededor del área de visitas. Mantener obligaciones familiares. Dijo que no era para lo que se había apuntado. Obligaciones familiares. Así que había sido discutida entre ellos, reducida a una responsabilidad financiera que hacía que Diego fuera menos atractivo como pareja. La cosa es, continuó Diego, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Sin sus ingresos, y con la situación laboral, las cosas se están complicando. Financieramente, quiero decir. Financieramente complicado. Esperé a que se explayara, empezando a entender por qué esta conversación requería privacidad y por qué había necesitado programarla en lugar de manejarla por teléfono. Este sitio cuesta más de lo que me di cuenta cuando lo investigamos por primera vez, admitió. Pensé que mi seguro cubriría más, o que habría programas de ayuda, pero las tarifas mensuales son sustanciales. Y ahora, sin mi sueldo, dejó la implicación flotando en el aire entre nosotros. Por primera vez desde que me internó en Residencia Girasol, Diego se veía obligado a afrontar las realidades prácticas de sus decisiones. Sin los ingresos de Sara y sin su propio empleo, la solución conveniente a mi independencia se había convertido en un problema caro. He estado hablando con asesores financieros, buscando opciones, continuó. Hay residencias menos costosas, sitios que aceptan más fácilmente las ayudas de la seguridad social, o... Otra pausa. Esta más larga y cargada de posibilidades que yo aún no podía interpretar del todo. ¿O qué? Pregunté. Me miró directamente por primera vez desde que llegó, sus ojos con algo que no había visto en meses. Una incertidumbre que lo hacía parecer más joven y más parecido al chico que solía acudir a mí con problemas que no podía resolver solo. O podríamos buscar alternativas de alojamiento. Quizás algo que funcione mejor para los dos. Alternativas de alojamiento. La frase flotó en el aire como una puerta que se abría justo lo suficiente para vislumbrar lo que había detrás, pero no tanto como para ver claramente lo que cruzar ese umbral podría significar. ¿Qué tipo de alternativas?, pregunté en voz baja. Pero antes de que pudiera responder, Laura apareció con su sonrisa administrativa practicada, anunciando que las horas de visita terminaban y que todos los invitados debían finalizar sus visitas en los próximos 15 minutos. Diego se levantó con obvia reticencia, mirando su reloj con un gesto que parecía más nervioso que impaciente. «Te llamo mañana», prometió. «Necesitamos terminar esta conversación. Hay algunas decisiones que deben tomarse bastante pronto. Decisiones que deben tomarse. Después de meses de que cada aspecto de mi vida se decidiera sin mi participación, aparentemente iba a ser consultada sobre algo». Mientras lo veía caminar hacia su coche a través de la ventana de la sala de visitas, noté que sus hombros cargaban un tipo de tensión diferente a la que tenían cuando llegó. El peso de alguien que se había dado cuenta de que los problemas que pensó haber resuelto gestionando la vida de otras personas solo se habían pospuesto, no eliminado. Esa noche, me senté en mi habitación y sentí que algo cambiaba en el aire a mi alrededor, como el cambio de presión atmosférica que precede a una tormenta. El cambio estaba llegando. Podía sentirlo en la desesperación de Diego, en las preguntas que aún no había hecho, en la forma en que me había mirado como si me viera claramente por primera vez en meses.
Por primera vez desde que fui depositada en Residencia Girasol, tuve la clara impresión de que estaba a punto de tener opciones para elegir. Diego llamó a la mañana siguiente antes del desayuno, su voz con una urgencia que hizo que mi pecho se apretara. No por miedo, sino por el reconocimiento de que cualquier conversación que habíamos pospuesto estaba a punto de remodelar todo entre nosotros. Mamá, ¿puedes hablar? ¿En privado? Yo ya estaba en mi habitación, habiendo aprendido que la mañana temprano era el único momento en que podía garantizar conversaciones telefónicas ininterrumpidas. El personal estaba ocupado con los cambios de turno y las rondas de medicación, los otros residentes todavía durmiendo o preparándose para las actividades programadas del día. Estoy sola, dije. Bien, escucha, necesito ser completamente honesto contigo sobre algo, sobre la situación financiera, pero también sobre otras cosas. Otras cosas. Esperé, sintiendo que lo que estuviera a punto de decir requería un coraje que no estaba seguro de poseer. La verdad es que no puedo permitirme mantenerte en Residencia Girasol mucho más tiempo. Quizás un mes más, 6 semanas como máximo. Y he estado buscando alternativas, pero los sitios que aceptan las ayudas de la Seguridad Social son... Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran tan duras como la realidad que describían. No son tan agradables como donde estás ahora. No tan agradables. Instalaciones públicas con habitaciones compartidas y personal sobrecargado de trabajo, y el tipo de ambiente institucional que hacía que Residencia Girasol pareciera un resort en comparación. Pero hay algo más, continuó rápidamente, como si la velocidad pudiera facilitar el resto de su confesión. Algo que no te he contado, sobre por qué hice estos arreglos en primer lugar. Mi agarre en el teléfono se tensó. Después de meses de creer que Diego había actuado por una preocupación equivocada por mi bienestar, estaba a punto de saber que había habido motivaciones adicionales. Sara estaba embarazada, dijo, las palabras saliendo atropelladamente. El año pasado, cuando empezamos a hablar de tu situación de vivienda, estaba embarazada, y planeábamos casarnos, y ella dijo que no podía manejar tener una boda y un bebé, y un progenitor mayor de quien preocuparse al mismo tiempo. Progenitor mayor. A los 55, me había convertido en mayor según la estimación de una mujer que nunca se había molestado en conocerme. Perdió al bebé, continuó Diego, su voz bajando a apenas un susurro. Un aborto espontáneo a las 12 semanas. Pero para entonces, ya habíamos hecho todos estos planes, comenzado el proceso de encontrarte un sitio, y parecía más fácil seguir adelante con ello que explicar por qué cambiábamos de opinión. Más fácil. Mi desplazamiento había sido más fácil que admitir que las razones para ello habían desaparecido. Pensé que aún funcionaría, se apresuró a decir. Pensé que serías más feliz, más segura, con atención profesional, y Sara y yo podríamos concentrarnos en intentarlo de nuevo, construir nuestro futuro juntos, pero luego dijo que no estaba lista para intentarlo de nuevo, que necesitaba tiempo, y luego el trabajo comenzó a ser estresante, y luego sus justificaciones cuidadosamente construidas se habían desmoronado una por una, dejándolo con decisiones que había tomado por razones que ya no existían, compromisos que no podía permitirse para problemas que se habían resuelto de maneras que crearon problemas mayores. Diego, dije en voz baja, ¿me estás pidiendo que vuelva a casa? El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no podía atreverse a decir directamente. Cuando finalmente habló, su voz tenía la cualidad rota de alguien que había descubierto que gestionar la vida de otras personas era más fácil que gestionar la suya propia. Te estoy preguntando si estarías dispuesta a considerarlo, temporalmente, hasta que pueda encontrar algo más permanente. Sé que no es lo ideal, pedirte que dejes un sitio donde tienes atención profesional, pero me estoy quedando sin opciones, y pensé que tal vez estaría lo suficientemente agradecida por cualquier alternativa a una instalación pública como para pasar por alto el hecho de que me estaba pidiendo que resolviera un problema que él había creado. Tal vez había olvidado que la independencia que me había declarado incompetente para manejar de repente se había vuelto conveniente de nuevo. Déjame entender esto, dije, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz. Determinaste que no podía vivir sola de manera segura, que necesitaba supervisión profesional y vigilancia médica. Vendiste mi casa y donaste mis posesiones,
y me hiciste declarar mentalmente incompetente para gestionar mis propios asuntos. Pero ahora que necesitas un sitio donde vivir y no puedes pagar mi atención, ¿crees que podría ser seguro para mí dejar esta instalación y ayudarte a gestionar tu casa? Mamá, por favor, sé cómo suena esto, pero estoy desesperado. Podría perder mi piso el próximo mes si no encuentro trabajo pronto, y las facturas de este sitio me están aplastando. Pensé que tal vez si encontrábamos un sitio juntos, dividíamos los gastos. Dividir los gastos. ¿Con qué dinero? ¿El sueldo del trabajo que perdí cuando él decidió que necesitaba atención profesional? ¿Los ahorros de la cuenta que vació? ¿La plusvalía de la casa que vendió? ¿Qué pasa con mi competencia mental? Pregunté. ¿Los problemas de memoria que documentó el doctor Martínez? ¿Los problemas de gestión de medicamentos que hicieron que la vida independiente fuera peligrosa? Otra larga pausa. Cuando Diego volvió a hablar, su voz era tan baja que tuve que esforzarme para escucharlo. Puede que haya exagerado algunas cosas, para facilitar el proceso de admisión, para asegurarme de que te aceptaran sin un periodo de espera. Exagerado. Una palabra tan suave para inventar condiciones médicas que justificaban tratar a una mujer sana como alguien en quien no se podía confiar con su propia vida. ¿Qué les dijiste, exactamente? Que habías estado teniendo problemas para recordar tomar tus medicamentos, que habías dejado la vitrocerámica encendida un par de veces, que parecías confundida con las fechas y las citas. Cosas pequeñas que no te harían daño, pero ayudarían a establecer que necesitabas supervisión. Cosas pequeñas que no me harían daño, excepto que se habían convertido en parte de mi historial médico oficial, documentación que podría seguirme por el resto de mi vida, evidencia de deterioro cognitivo que existía solo en su imaginación y su necesidad de mi cumplimiento. Nada de eso era verdad, dije. Lo sé, y lo siento. Pensé que era lo mejor en ese momento, pero ahora veo que tal vez cometí un error. Tal vez había cometido un error. Después de meses de insistir en que este arreglo era necesario para mi seguridad y bienestar, después de vender mi hogar y dispersar mis posesiones y separarme de todo lo familiar, estaba admitiendo que tal vez su juicio no había sido perfecto. Diego, dije, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre encontrar algo mejor? ¿Sobre necesitar a alguien que encajara con tu futuro? Mamá, nunca dije eso. Yo nunca... Sí lo hiciste, interrumpí suavemente. En tu mensaje de voz de mi cumpleaños, dijiste que necesitabas encontrar algo mejor de lo que tenías. Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había desconectado. Cuando finalmente habló, su voz era densa con algo que podría haber sido vergüenza. No recuerdo haber dicho eso. Estaba estresado, abrumado. Sara me había estado presionando para que tomara decisiones sobre tu situación de vivienda, y simplemente manejé todo mal, todo mal. Esa era una forma de describir el desmantelamiento sistemático de la vida de alguien basado en mentiras y conveniencia. Así que ahora quieres que vuelva a casa y te ayude a manejar tu crisis financiera, dije. La misma mujer que declaraste incompetente para manejar sus propios asuntos. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que he cometido errores terribles, pero no sé qué más hacer. Y ahí estaba, la confesión que había estado esperando meses escuchar. No que hubiera actuado por amor o preocupación, sino que había actuado por conveniencia y ahora estaba enfrentando consecuencias que no podía manejar solo. ¿Qué te hace pensar que estaría dispuesta a ayudarte? Pregunté. Porque eres mi madre, dijo, como si esa relación le concediera un perdón ilimitado por una crueldad ilimitada. Porque sé que me quieres, incluso si te he decepcionado. Decepcionado. Una palabra tan inadecuada para la traición y el abandono y el abuso emocional sistemático. ¿Y qué pasa cuando tu situación mejore? Pregunté. Cuando encuentres un nuevo empleo y una nueva novia que no quiera un progenitor mayor cerca, ¿me envían a otra residencia mientras tú sigues adelante con tu vida mejorada? No, dijo rápidamente. No. Esto sería diferente. He aprendido de mis errores. Las cosas serían diferentes. Diferentes. La promesa que todo abusador hace. La esperanza a la que toda víctima se aferra a pesar de la evidencia de que los patrones se repiten hasta que las consecuencias fuerzan un cambio real. Miré alrededor de mi habitación amarilla, con sus muebles institucionales y arte motivacional, y la única ventana con vistas al aparcamiento. Luego pensé en la llave en mi cajón.
el dinero en la caja de seguridad, los 25 años de evidencia de que había estado tomando buenas decisiones mucho antes de que alguien cuestionara mi competencia. Diego, dije en voz baja, necesito tiempo para pensar en esto. ¿Cuánto tiempo? Porque realmente necesito darle una respuesta a mi arrendador a finales de semana, y si vamos a buscar un sitio juntos. Dije que necesito tiempo para pensar, repetí, y algo en mi tono debió advertirle que no presionara más. Vale, dijo, vale. Pero, mamá, gracias por siquiera considerarlo. Sé que no merezco tu ayuda después de todo, pero colgué antes de que pudiera terminar la frase, antes de que pudiera agregar otra capa de manipulación disfrazada de gratitud. Pasé 3 días considerando la solicitud de Diego, pero no de la manera que él probablemente imaginó. No estaba sopesando las ventajas prácticas de diferentes arreglos de vivienda o calculando los beneficios financieros de los gastos compartidos. En cambio, estaba pensando en la mujer que había abierto esa caja de seguridad hace 25 años, y lo que ella querría que hiciera con las opciones que finalmente me habían sido devueltas. El miércoles por la mañana, hice otro viaje al banco con la ayuda de Elena. Esta vez, retiré la mitad del dinero, 4.000 euros, y abrí una nueva cuenta corriente solo a mi nombre. Luego le pedí a Elena que me llevara a un pequeño bloque de apartamentos que había notado durante nuestro viaje anterior. Uno con un cartel que anunciaba unidades amuebladas y alquileres mes a mes. El apartamento era sencillo: un dormitorio, una pequeña cocina, una sala de estar con una ventana que daba al este hacia el sol de la mañana. Nada lujoso, pero limpio y tranquilo, y mío si elegía hacerlo así. El alquiler era razonable, asequible con una presupuestación cuidadosa, y quizás un trabajo a tiempo parcial para complementar mis ahorros restantes. Es perfecto para alguien que empieza de cero, dijo el administrador de arrendamiento, mostrándome cómo funcionaba el termostato y señalando las instalaciones de lavandería al final del pasillo. Empezar de cero. A los 55, en un apartamento amueblado con muebles que no combinaban y alfombras que habían visto días mejores, la frase debería haber sonado trágica. En cambio, se sintió como posibilidad. Esa noche, volví a llamar a Diego. Contestó al primer timbrazo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuán desesperadamente había estado esperando mi decisión. Mamá, gracias a Dios, he estado muy preocupado. ¿Has pensado en lo que hablamos? Lo he hecho, dije. Y he tomado algunas decisiones. Bien, genial. He estado buscando sitios que podríamos alquilar juntos, y creo que encontré algo que funcionaría para los dos. Está un poco fuera de la ciudad, pero el alquiler es razonable. Y hay una línea de autobús si necesitas moverte cuando esté en el trabajo. Diego, interrumpí suavemente, no voy a vivir contigo. Silencio. Luego, ¿qué quieres decir? Pensé, dijiste que lo estabas considerando. Dije que necesitaba tiempo para pensar. Y he pensado, muy cuidadosamente, en lo que es mejor para los dos. Pero mamá, te expliqué la situación. No puedo permitirme mantenerte en Residencia Girasol mucho más tiempo. Y las alternativas no son buenas. Si juntamos nuestros recursos... ¿Qué recursos, hijo? ¿La cuenta de ahorros que vaciaste? ¿La casa que vendiste? ¿Las posesiones que donaste? ¿Qué se supone que debo aportar a esta asociación exactamente? Otra pausa, más larga esta vez. Sé que cometí errores, pero podríamos empezar de nuevo, construir algo nuevo juntos. ¿Sobre qué base? ¿Sobre la confianza que destruiste cuando mentiste a profesionales médicos sobre mi competencia mental? ¿Sobre el respeto que mostraste cuando vendiste mi casa sin consultarme? ¿Sobre la honestidad que demostraste cuando admitiste que exageraste mis síntomas para tu conveniencia? Mamá, por favor, estoy admitiendo que me equivoqué. ¿No vale eso algo? Vale un reconocimiento, dije. Pero no el perdón, todavía no, y ciertamente no el rescate. Pude escuchar su respiración al otro lado de la línea, rápida y superficial como alguien que intenta no entrar en pánico. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, preguntó, y por primera vez en nuestra conversación sonó como el niño pequeño que solía venir a mí cuando los problemas se sentían demasiado grandes para resolverlos solo. Se supone que debes resolverlo, dije simplemente. De la misma manera que esperabas que yo resolviera cómo vivir en una instalación que no elegí, con evaluaciones médicas basadas en mentiras, separada de todo lo que hacía que mi vida fuera significativa. Eso es diferente.
Yo estaba tratando de ayudarte. No, hijo. Estabas tratando de ayudarte a ti mismo. Y ahora necesitas aprender lo que yo aprendí. Que a veces las personas con las que cuentas para resolver tus problemas son las que los crearon. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de años de resentimiento y decepción acumulados, y el lento y doloroso proceso de una relación que se enfrenta a sus propios fracasos. ¿Estás diciendo que nunca me perdonarás?, preguntó finalmente. Estoy diciendo que el perdón no es lo mismo que el rescate. He aprendido la diferencia entre amor y gestión, entre cuidado y control. Gestionaste mi vida cuando se volvió inconveniente para ti, y ahora quieres que yo gestione la tuya cuando se ha vuelto difícil para ti. Así no es como funciona el amor. ¿Y ahora qué pasa? ¿Simplemente me abandonas? Voy a hacer lo que deberías haber hecho desde el principio, dije. Voy a asumir la responsabilidad de mi propia vida, tomar mis propias decisiones y confiar en mi propio juicio. Eres bienvenido a hacer lo mismo. Le conté sobre el apartamento que había encontrado, el dinero que había ahorrado, los planes que estaba haciendo para construir una vida que me perteneciera por completo. Le expliqué que dejaría Residencia Girasol al final de la semana, no para rescatarlo de sus dificultades financieras, sino para rescatarme a mí misma de una vida institucional que nunca elegí. ¿Tuviste dinero todo este tiempo?, preguntó, y pude escuchar algo parecido a la traición en su voz, como si mi independencia financiera fuera de alguna manera un engaño en lugar de exactamente el tipo de planificación de la que debería haber estado orgulloso. Tenía opciones que no conocías, corregí, de la misma manera que tenías motivaciones que yo no conocía cuando tomaste decisiones sobre mi vida. ¿Qué pasa con Navidad?, preguntó de repente. ¿Qué pasa con las fiestas, las cenas familiares? ¿Simplemente terminamos? La pregunta flotó entre nosotros, pesada con el peso de los patrones de relación que tardarían años en reconstruirse, si es que podían reconstruirse. Somos familia, dije finalmente. Eso no cambia, pero somos familia en términos iguales ahora, o no somos familia en absoluto. No más gestión disfrazada de amor, no más conveniencia disfrazada de cuidado. No entiendo lo que eso significa. Significa que puedes llamarme cuando quieras tener una conversación, no cuando necesites algo de mí. Puedes visitarme cuando quieras pasar tiempo juntos, no cuando necesites verificar mi estado. Puedes ser mi hijo cuando estés listo para tratarme como tu madre, no como un problema a resolver. Después de colgar, me senté en mi habitación y sentí que algo se asentaba en mi pecho que no había experimentado en meses. Paz. No felicidad, exactamente, y ciertamente no satisfacción por la angustia de Diego. Solo la paz tranquila que proviene de tomar decisiones basadas en tus propios valores en lugar de las expectativas de otras personas. A la mañana siguiente, comencé el proceso de darme de alta de Residencia Girasol. El papeleo fue sorprendentemente simple. Aparentemente, cuando pagas tus propias facturas y no has sido declarado legalmente incompetente, dejar una instalación de cuidado es solo una cuestión de dar el aviso adecuado y saldar tu cuenta. Laura pareció genuinamente sorprendida por mi decisión. ¿Está segura de esto, señora Herrera? La vida independiente puede ser un desafío, y lo ha estado haciendo muy bien aquí, haciéndolo bien. Porque el cumplimiento de las rutinas institucionales era aparentemente la medida del bienestar en lugar de la satisfacción personal o la autonomía. Estoy segura, dije, pero gracias por todo. El personal aquí ha sido muy amable. Elvira me ayudó a empacar mis pocas pertenencias, ofreciendo comentarios que mezclaban consejos prácticos con observaciones filosóficas sobre la naturaleza de la libertad. Sabes que todos pensarán que estás cometiendo un error, dijo, doblando mi ropa en la misma maleta que había traído meses antes. El personal, otros residentes, probablemente tu hijo, querrán creer que dejar la atención profesional significa que estás negando tus limitaciones. Tal vez estoy negándolo, dije. Tal vez 55 es demasiado tarde para empezar de cero. Tal vez tendré problemas con cosas que serían más fáciles en un entorno institucional. Tal vez, asintió Elvira. Pero luchar con problemas que eliges es diferente a aceptar soluciones que no quieres. Y la dignidad no se trata de evitar todas las dificultades. Se trata de enfrentarlas en tus propios términos. El viernes por la tarde, Elena me recogió por última vez, ayudándome a cargar mi maleta y los pocos artículos personales que había acumulado durante mi estancia.
Mientras nos alejábamos de Residencia Girasol, no miré hacia atrás al edificio donde había pasado 4 meses aprendiendo la diferencia entre seguridad y encarcelamiento. En cambio, miré hacia adelante, hacia el pequeño apartamento donde me despertaría cada mañana y decidiría por mí misma cómo pasar el día, donde cocinaría las comidas que eligiera y leería los libros que seleccionara y viviría de acuerdo con ritmos que me pertenecían solo a mí. Diego llamó 2 semanas después. No porque necesitara algo, sino porque quería decirme que había encontrado un trabajo, peor pagado que su puesto anterior, pero un trabajo estable que le permitiría mantener su apartamento y comenzar a reconstruir su estabilidad financiera. He estado pensando en lo que dijiste, me dijo durante nuestra breve conversación, sobre asumir la responsabilidad de mi propia vida. Tenías razón. Estaba tratando de hacer de mis problemas tus problemas, y eso no fue justo. ¿Cómo te estás arreglando?, pregunté, y me di cuenta de que realmente quería saberlo, no porque me sintiera responsable de resolver sus dificultades, sino porque todavía amaba al chico que había sido y esperaba que pudiera convertirse en un hombre digno de ese amor. Es difícil, admitió, más difícil de lo que esperaba, pero tal vez ese es el punto, tal vez lo era. Tal vez las soluciones fáciles que había estado buscando, cuidado conveniente para una madre inconveniente, rescate financiero de la persona que había desplazado, le habían estado impidiendo aprender las mismas lecciones que yo me había visto obligada a dominar, que la dignidad proviene de gestionar tus propias luchas, que el amor no se puede construir sobre una base de control y que algunos problemas solo pueden ser resueltos por las personas que los crearon. Hablamos durante 10 minutos. Cuidadosa y con una cortesía que reconocía cuánto de reconstrucción teníamos por delante. Cuando colgamos, me di cuenta de que esto era lo que el perdón podría llegar a parecer. No la dramática reconciliación de películas y novelas, sino el trabajo lento y cuidadoso de personas que se habían dañado mutuamente aprendiendo a interactuar sin causar más daño. A veces el silencio es la verdad más fuerte, pero a veces la conversación tranquila entre personas que han aprendido a respetar las elecciones del otro es aún más fuerte.